Hola, buenos días. Bueno, yo soy Carmen Almendros y tengo el honor de presentar la conferencia de memoria de Paul Martin que va a dar Álvaro Rodríguez Carballeira. Bruno Marsan suele ser la persona que presenta a los ponentes para esta ponente distinguida, digamos, pero no podía estar y me ha pedido que lea unas palabras. Paul Martin, la persona en acuerdo, fue cofundador del centro de tratamiento Wellspring Retreat and Resource Center con Barbara Martin en el sur de Ohio, en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, Wellspring ha sido el único programa de tratamiento residencial dedicado a los supervivientes de sectas en cualquier parte del mundo que acudía al centro. La contribución de Paul a las vidas de tantas personas, así como la de otros profesionales dedicados de Wellspring, incluyendo a Ron Parks, el fallecido Larry Pyle, Greg Sammons y Steve Martin, constituye un poderoso legado en nuestro campo y sus escritos e investigaciones son un recordatorio duradero del daño que causan las sectas, pero también de cómo el apoyo psicológico especializado que se daba en el centro y personalizado puede ayudar a los supervivientes en su proceso de recuperación. Todos seguimos lamentando la muy triste y prematura muerte de Paul Martin en 2009, que fue y sigue siendo una gran pérdida tanto para su familia y amigos y amigas como para todas aquellas personas que buscan contrarrestar los efectos nocivos de las sectas abusivas. ICSA decidió crear la conferencia en memoria de Paul R. Martin como una forma de honrar a Paul y a su trabajo en los congresos internacionales. Y ha habido algunas charlas realmente magníficas y memorables a lo largo de los años. Después de una pausa causada por la pandemia de COVID, nos complace mucho retomar nuestra tradición anual de organizar la conferencia en memoria de Paul R. Martin este año aquí en Barcelona. En ese sentido, quiero decir ya yo misma que me conmueve mucho que me han pedido que presente yo esta conferencia por dos motivos. Por un lado, por presentar a una persona tan querida y admirada como es Álvaro, y además en memoria de otra persona también tan querida y admirada para mí, que tuve la oportunidad de realizar dos estancias en el centro Wellspring en 2003 y en 2004. En esos momentos, en algún momento que he hablado de Paul, destacaban muchos elementos de él. El más fundamental para mí, su pasión y su generosa entrega a la ayuda y cuidado de personas que habían sufrido abuso, exmiembros de grupos manipulativos. Además, Paul se caracterizaba por ser una persona que era consciente de la importancia de combinar la acción, es decir, la acción profesional, ayudando con la investigación, y destacó que, bueno, pues eso, no basta con observar y ver que hay algo que no está bien en estos grupos, sino que además hay que apoyar empíricamente cualquiera de estas observaciones de cara a poder tener cualquier tipo de impacto, sobre todo en la comunidad internacional, ¿no? y científica. Por eso él destacó esto mucho. Una frase que dije yo sobre Paul en ese contexto es que era un gran gigante en nuestra comunidad, ¿vale? Aludiendo a la famosa frase o la célebre frase de que somos como enanos agrupados a hombros de gigantes, que lo que nos permite ver más allá en ciencia es que hay otras personas que han contribuido grandemente y a sus hombros se agrupan otros que ven todavía más lejos gracias a su contribución. En esos momentos dije que Paul era un gran gigante en nuestra área, porque a sus hombros se podía agrupar las personas para ver aún más lejos y avanzar en ese campo en el que hay mucha controversia, hay mucho postulado teórico, muy aparentemente válido, pero que hasta que no tenga su correlato de que se haya investigado científicamente, pues no es atendido por la comunidad en general, ¿no? Por eso sí que he querido traer esto a colación, porque yo creo que si hay una persona que se ha destacado a lo largo de su dilatada trayectoria por utilizar procedimientos metodológicamente sólidos, como Paul demandaba, para aportar evidencias empíricas que nos saquen de discusiones filosóficas en ocasiones o de afirmaciones anecdóticas, este ha sido precisamente Álvaro. Como decíamos, sí ha habido muchas propuestas teóricas y basadas en la experiencia clínica de gran riqueza y utilidad. Estos han sido criticadas por la falta de evidencia empírica y denostadas en algunos contextos académicos, ¿no? Y por eso es tan importante contribuciones de interés científico. Aquí donde le veis, Álvaro es un grandísimo gigante, desde mi punto de vista, en nuestro campo de estudio y otros relacionados, por la calidad y alcance de sus contribuciones, porque a sus hombros
se han aupado y aupan una gran cantidad de investigadores de muchísimo nivel en la actualidad y de muchísima competencia. Álvaro ha formado e integrado en el grupo de investigación que dirige Invictus a muchas personas. Me gustaría destacar, a riesgo de quitarle un poquito de tiempo, 3 características que el científico y la ciencia es bueno que reúna y que yo creo que describen a Álvaro en gran medida. Por un lado, la intuición y creatividad. ¿Esto qué significa? Buscar e investigar lo adecuado. Álvaro ha tenido la razón y oportunidad de saber escoger qué es lo que suponía un avance en este campo. No es cualquier cosa o porque me da la gana, sino que es saber ver qué es lo oportuno. Álvaro es un pensador con mucha capacidad introspectiva y muy meticuloso, y se ha caracterizado por realizar un trabajo muy oportuno al campo de estudio en el que estamos. Otra característica importante de Álvaro es la perseverancia de la ciencia y de los científicos. Un buen científico encuentra después de mucho investigar, no es una cosa que sale así, ¿no? Álvaro ha sido una persona que ha estado trabajando mucho, no de forma llamativa. Si algo le caracteriza es su humildad. No le vale presumir de conquistas, sino que poco a poco, de manera perseverante, ha ido avanzando y dando pasos de gigante en este campo. Los buenos científicos suelen ser humildes. Otro principio importante en la investigación, que seguro conocéis, y en la metodología científica, es la navaja de Ockham, la parsimonia. Explicar las cosas de la manera más sencilla posible suele ser lo adecuado. Hacer simple lo complicado. Álvaro, siendo una persona muy metódica, ha aportado grandes contribuciones de gran riqueza y complejidad, pero presentándolas de una manera fácil y asequible y preocupándose mucho de la divulgación de los resultados y hallazgos que se venían realizando. Por tanto, bueno, en resumen, en mi opinión, Álvaro ha mirado más lejos, nos ha aportado luz en espacios oscuros y aupa a sus hombros a grandes investigadores del presente y del futuro. Todo ello con una gran humildad y generosidad. En ese sentido, volver a decir que para mí es una enorme satisfacción y honor presentar a Álvaro para esta conferencia, en la que le hemos pedido que tuviera un poquito de recorrido biográfico, a ver qué nos ha hecho caso, ¿no? Bueno, casi me sale con la lágrima, con todo lo que ha hecho Carmela. Muchísimas gracias, Carmen. Has dicho cosas que rozan lo fantasioso, porque esa visión de mí es casi fantasiosa, por tanto, pero bueno, voy a intentar. Muchísimas gracias. Bueno, primero, gracias a Carmela por la presentación y gracias a ICSA por darme la oportunidad de llevar a cabo con vosotros esta conferencia en honor a Paul Martin, a que yo conocí, pero no traté hace poco en algunos congresos y nada más, pero su valía claramente quedaba puesta en manifiesto, ¿no? Ahora, cuando miraba un poco la historia, porque sí le voy a hacer caso a Carmen, que me decía presentar un poquito históricamente lo que hemos ido haciendo, ¿no? Y cuando miraba, voy a hablar de junto con otros colegas, nuestra estancia en ICSA, en aquel momento AFF, American Farming Foundation, en el 1985, y vi que Paul Martin fundó Wellspring en el 86, o sea que somos, ¿no? Simplemente para situaros que uno no se da cuenta cómo va creciendo en la vida, pero ya estoy situado en esos históricos casi, los veteranos. Bueno, gracias a ICSA por darme esta oportunidad. Digo, he hecho un título, como veis, del lavado de cerebro a la dominación psicológica, el misterio pseudociencia. He jugado ahí con esa frase, ¿no? Y el verbo se topaba, ¿cómo era? Y el verbo carne, ¿no? Era la frase, ¿no? Y entonces el misterio se hizo ciencia, ¿no? Porque cuando empezamos a estudiar este fenómeno, todo sonaba misterioso. Los términos que se usaban y las explicaciones que se daban, ¿no? Todo era cómo ocurre eso, ¿no? Cómo se puede transformar a una persona de manera tan completa, ¿no? Qué misterio, qué mecanismo, ¿no? Todo sonaba eso, misterioso. Y al final lo hemos ido investigando y el misterio se ha ido desvelando, ¿no? Y podemos analizarlo con las herramientas científicas y ponerle nombres a las cosas y diagnosticar, digamos, lo que ha sido sucediendo, ¿no? Ok.
Os voy a empezar a contar un poquito este contexto histórico, motivacional, entonces me voy a remitir un poco al pasado. Yo crecí en una dictadura en este país, en España, ¿no? Entonces ahora cuando estaba sentado ahí, estaba pensando en hacer el sinónimo, ¿no? Para mí, mi secta fue la dictadura. Sí, de claro. Donde hay dictaduras no hay sectas, porque ya es la dictadura la secta, la gran secta en un país, ¿no? Entonces, la dictadura, no todo el mundo tiene claro, pero al menos en España, y yo creo que casi todas, no todas, pero bueno, fue una dictadura política, como bueno, fue una dictadura militar, porque quien la presidía era también un militar, y por tanto tenía las fuerzas militares en su... Y se hizo dictadura, digamos, con una guerra que ganaron por la fuerza militar. Pero era una dictadura religiosa también. Había un solo credo que se imponía como tal credo desde todos los púlpitos, ¿no? Religiosos y políticos. En ese sentido, yo estudié en un centro religioso, en un internado religioso, mi bachillerato, ¿no? Yo fui a mis 11 añitos con un colchón enrollado, ¿no? Y aparecí en una habitación con 300 personas durmiendo el primer día, ¿no? Ese internado religioso, evidentemente yo nací en un entorno rural en la España profunda, en Galicia, y me hicieron católico. Me hicieron católico el entorno y me hicieron católico en el internado. Por tanto, yo en ese internado yo fui un profundo católico. Llegó la transición democrática, más o menos coincidió con mi adolescencia, y en esa transición democrática el país cambió muchísimo, fueron tiempos muy convulsos, muy voluptuosos. Eso coincidió con mi llegada del pueblo a la gran ciudad que es Barcelona, y ahí fue mi gran transformación. O sea, un niño adolescente de un pueblo que venía a una gran ciudad como Barcelona, en un momento histórico que se estaba transformando tanto, por tanto yo me transformé con la sociedad. Yo dejé de ser católico, me pareció que aquello era una imposición, la que yo había vivido, porque en aquellos momentos mucha del adoctrinamiento religioso era hecho de forma con dominación, con imposición, con fuerza, con miedo. Todos teníamos un miedo al demonio, un miedo a lo que a no tocarte, un miedo a no sé cuántas cosas. Entonces, esa variable del miedo que tanto usamos luego, ¿no? La amenaza generadora del miedo que tanto usan la secta, pues conmigo la usaron los religiosos católicos. Y yo creo que ahí nació mi interés por el comportamiento humano, porque yo me estaba transformando política, socialmente, religiosamente, yo me estaba transformando al hilo de esa transformación del país que estaba viviendo, ¿no? Lo estoy comentando aquí, ¿no? Esa transformación personal y colectiva me llevó a estudiar psicología, como no. El comportamiento humano aquí tiene un papel que yo tengo que conocer cómo funciona el comportamiento humano, ¿no? Bueno, voy a ir un poquito más ágil porque es uno. Bueno, veo que aquí se tapa un poquito. ¿Qué acontecía? Estaba yo estudiando psicología y quizá los más jóvenes no os daréis cuenta del fenómeno, pero yo lo comparaba. Todos recordáis probablemente el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? De Twin Towers en New York. La masacre de Guyana, a finales de los 70, fue para nosotros un acontecimiento similar. A lo mejor compararlo con algún otro al atentado suicida de las Torres Gemelas de Nueva York. Casi 1000 personas mueren en un suicidio colectivo, entre comillas, no de suicidio, en la selva de Guyana, ¿no? Y todo eso inducido por un señor que se llama Jim Jones, ¿no? Y que las llevó a la muerte, ¿no? A 1000 personas. Bueno, siendo eso un fenómeno ya de una dimensión noticiable general, a los que estábamos como yo preocupados por el comportamiento humano y por la gran transformación que la inducción de comportamientos, o sea, cómo transformar inductivamente el comportamiento y la vida de otra persona, como habían hecho conmigo en la infancia, para mí aquello era, ¿no? Yo ya estaba interesado por esos fenómenos, pero aquello fue, ¿no? Y yo ahora buscaba para mostraros, pero yo tenía ya la prensa subrayada de aquello de Guyana todo el tiempo por ahí, que en alguna carpeta estará en mi despacho, pero no la he logrado encontrar, sin dedicarle muchas horas esta vez, ¿no?
Por tanto, eso, la transformación que pongo ahí, inducida del ser humano, ¿no? Era para mí el gran punto de interés, ¿no? Bien, es un poco el contexto motivacional para situaros en ese pasado mío. Bueno, la especialización de la universidad a la intervención, ¿no? Carmen conoce a la profesora Carmina Saldaña. En Barcelona había una asociación, la anterior a AIS, que se llamaba Asociación Pro Juventud. Yo también ya había subrayado, porque salía en prensa, que estudiaba este tipo de fenómenos de sectas. Y su presidenta en aquel momento, y durante muchos años, Rosa Boladeras, a la que creo que habría que hacerle un homenaje también entre nosotros, porque siendo una madre, digamos, afectada por el fenómeno, se le va a hacer, pues me alegro, me alegro. Pues ha llevado a cabo una lucha social, una lucha en los medios de comunicación que probablemente muchos de nosotros a lo mejor no hubiéramos tenido el cauce que hemos tenido si no fuera por aquella lucha que ellos estaban llevando desde la sociedad civil, digamos, ¿no? Entonces ella vino a la universidad y se entrevistó con esta profesora Carmina Saldaña, que yo colaboraba con ella. Carmina ya sabía que a mí me interesaban en esos temas y María Rosa le comentaba qué pasa con esos temas, que no la universidad no le dedicáis tiempo a ello. Entonces me dijo, hombre, pues hay un chico aquí que dice que le interesa el tema. Bueno, total, que allí nació mi vínculo con. Entonces, bueno, fui a Projuventud y empezamos la formación y existencia, la colaboración con personas afectadas que en ese espacio, ¿no?, de Projuventud se estaba realizando ya, que era el origen de la primera en España que estábamos atendiendo a personas afectadas por ese fenómeno, ¿no? Asociación Projuventud, como digo. Bueno, aquí. Vale. Ahí empieza un poco la necesidad de profesionalizar la intervención, ¿no? Y las dificultades que los que aquí hay muchos, los que sois psicólogos ya habéis hecho intervención y algunos en el proceder de Projuventud, bueno, sabéis que la coexistencia entre la óptica de las familias y la óptica de los profesionales no siempre es la misma, no siempre es acorde y no siempre es sencilla, ¿no? Pero bueno, se intentó la profesionalización de la intervención y quería destacar eso, el activismo y la relevancia social del fenómeno, y por eso la destacaba ella en ese sentido, ¿no? En los años 80, sobre todo en los segundos 80 y 90 en España, esa presencia en los medios de comunicación, por ejemplo, del tema, fue fenomenal. Yo creo que, bueno, por suerte, a mí me tocó, digo por suerte porque fue una experiencia también con los medios de comunicación, ¿no? Toda la aparición en prensa, radio y televisión que nosotros tuvimos en aquella época, te curte también como persona y como experto, ¿no? Porque ese activismo se reflejó, por ejemplo, luego os mostraré, una comisión parlamentaria en España que investigó, que se dedicó al estudio del fenómeno, a ver qué se podía hacer, ¿no? La conclusión no fue muy halagüeña, simplemente que con la legislación que ya existía podíamos afrontar el fenómeno más o menos, pero se investigó a fondo desde los políticos, desde los partidos políticos, ¿no? Y luego una comisión, que sí os traeré una imagen en la que participé, una comisión interministerial, también para abordar el fenómeno, ¿no? Y todo eso eran iniciativas políticas que resultaban de la presión social y mediática que se estaba haciendo. De ahí la referencia a María Rosa y a Projuventud. Bueno, veo que aquí me ha jugado un poco mala pasada. La profesionalización de la intervención entonces nos llevó a hacer la estancia en Estados Unidos, que antes os aludía a ella y que ahora os comentaré con alguna imagen, ¿no? A dos colegas más y a mí. Vale, y aquí lo de más media y la acción política que ya os comentaba. Bueno, os muestro alguna imagen de lo que se estaba comentando, ¿no? Este soy yo en el aeropuerto de Boston en finales de septiembre del 85, la primera noche. No había internet, no nos habíamos coordinado bien y esperábamos que nos vinieran a buscar y no nos vinieron a buscar. Estaba Michael Langdon ya, pero entonces dormimos la primera noche en el aeropuerto de Boston. Este soy yo, que además yo tenía barba en ese momento y aproveché la noche en el aeropuerto para quitarme la barba porque pensaba que llegar a Estados Unidos sin barba sería más correcto que llegar con barba, ¿no? O al menos llegué, pero me la quité esa noche en el aeropuerto. Como no teníamos casa, los primeros días, con una generosidad admirable que yo creo que
es reconocer, y yo creo que puede ser generalizable a la población norteamericana, pero en aquel momento Carol Giambalvo y su familia nos cedió su casa en Weston, al lado de donde estaba AFF, para pasar los primeros días y noches, ¿no? Con una generosidad admirable a 3 chicos jóvenes españoles que llegaban y toma mi casa, ¿no? Vivid ahí, ¿no? Yo no lo, vamos, creo que yo no lo haría, ¿no? Fenomenal, y muchas gracias, Carol Giambalvo y familia, y los colegas que también se comportaron así de bien. Luego alquilamos el apartamento. Este apartamento nos lo alquiló un señor de origen indio, y este era el apartamento. Compramos unos colchones y dormimos en el suelo del apartamento durante los 3 meses que estuvimos allí, ¿no? Lo curioso del apartamento es que cuando lo fuimos a limpiar estaba lleno de excrementos de conejos. No sé por qué, no era una mascota, seguro, porque allí había muchos excrementos, o sea que había criado conejos en aquel apartamento, yo creo. Bueno, como anécdota os la comento. Bueno, y ahí estoy yo que ya ni recordaba que había tenido ese pantalón peto que he visto luego en la foto. Quería hacer también un pequeño homenaje a Michael Langone. No está ahora en el Congreso, está jubilado, como sabéis, la mayoría, pero ha sido el alma mater de ICSA y antes AFF durante muchísimos años, y el gran organizador de estos congresos, ¿no? Una persona, bueno, admirable, seria, rigurosa, y que ha aportado muchísimo a todo el estudio del fenómeno. No encontré una foto suya, pero creo que también encontré esta, que sí es de aquel momento. El psiquiatra John Clark, al que tuvimos la oportunidad de conocer y asistir a alguna de sus sesiones, nos permitió asistir a algunas de sus sesiones que hacía con ex miembros que acudían a él. En concreto recuerdo a una chica ex miembro que se había intentado con ella una desprogramación. Los veteranos recordaréis que en aquellos años se hacían desprogramaciones con retención forzosa de la persona, la familia. Buscaba el método para retener de manera forzosa a la persona y que los exmiembros profesionales la ayudaran en aquella situación. Él estaba atendiendo a una chica que había salido traumatizada de ese episodio de intento de desprogramación. Y nos permitió asistir a alguna de sus sesiones. Ahora, cuando miraba la documentación, me encontré también en mi carpeta un informe forense que John Clark nos facilitó confidencialmente de una persona que había sido superviviente de Jonestown, superviviente de la masacre de Guyana. Él había hecho un informe pericial y nos lo había facilitado como curiosidades, os las comento, ¿no? de aquel momento. Bueno, aquí está otro de las personas con las que nos ayudó, que nos formó en Estados Unidos en aquel momento. Es Roger Daly, era un pastor protestante que también atendía a ex miembros de sectas y nos formó también. Este soy yo, este es Josep María Llançà, médico, que era el otro colega, y aquí pongo al tercero porque no tenía una foto de los tres. Los tres que estuvimos en aquel momento es Quique Sagnier, que era asistente social, yo y Josep María Llançà, que era médico. Éramos los tres que fuimos en aquel momento a Estados Unidos, ¿no? Este era Bob Schechter, que era dentro de AFF el que llevaba más la documentación, todo el tema administrativo y de documentación, ¿no? También en la sede de Weston, la sede de AFF en Weston en el 85. Y Bill y Lorna Goldberg, que los conoceréis la mayoría, que no han podido venir presencialmente esta vez, pero también estuvimos en su sede, en donde atendían y hacían ya los seminarios con los grupos de atención a exmiembros en su casa en New Jersey, y nos recibieron y nos explicaron también su forma de hacerlo. Vimos también, este sí está por aquí también esta vez, a Steven Hassan, que ya comenzaba a ser un líder de grupos de exmiembros en Estados Unidos en aquella fecha. Bueno, y a muchos más, entre ellos un psiquiatra polémico que se llamaba Louis Jolion West, que luego estuvo en Barcelona en el 87, como os diré después,
y que, si miráis por internet, aparece como alguien que colaboró con los experimentos de control mental de la CIA en años anteriores. Por tanto, es una persona polémica. Bueno, para ir... en el Cool Observer de 1986 aparecemos en la noticia como profesionales españoles estudian las sectas con la AFF, la American Family Foundation, ¿no? Esa era la noticia de cómo habíamos estado y en el mismo boletín aparecía la muerte de Ron Hubbard como líder de cienciología. Supongo que no es casual del todo. Me imagino que los cientólogos Cool Observer se lo leyeron bien. Por eso nosotros salimos luego en la noticia de las revistas de cienciología como profesionales españoles se preparan para el lavado del cerebro de los tal. O sea, ya colocándonos, digamos, como supresivos, que sabéis que es la etiqueta que les ponían ellos y lo seguirán poniendo a los enemigos de cienciología, ¿no? Bueno, la noticia más extensa está por aquí. Ahí estamos los tres en una foto, es la única que tengo de los 3 puntos. Y como curiosidad, decíamos en ese momento, ¿no?, que en España no existía ningún colectivo, ninguna asistencia para el exit counseling, para la salida de sectas, ni para la desprogramación. Fijaros cómo usábamos todavía ese término como algo posible para realizar en esos momentos. Por eso lo del título, ¿no?, que veníamos del misterio y esa etiqueta, y hemos ido digamos, al estudio científico del fenómeno, ¿no? Esta es la noticia que salió en Projuventud, en la memoria del 85, ¿no?, conforme habían enviado a varios profesionales con ayuda de la Generalitat a hacer capacitación en Estados Unidos, ¿no? Y aquí es el nacimiento de CROAS. CROAS fue una cooperativa que fundamos e intentamos que fuera el nacimiento de la separación entre la asociación familiar y la profesionalización, ¿no? Bueno, duró pocos años y fue un intento. En línea con lo que decíamos antes, con el empuje de Rosa Voladeras y compañía, se celebró luego en el 87 para que seáis testigos de cómo aquella época fue una época muy socialmente movilizada en el ámbito de sectas, ¿no? Se hizo un congreso internacional en el 87, ahí veis las presentaciones, aquí en Barcelona, y aunque no se lee muy bien, quienes estábamos de invitados, bueno, disculpad porque yo puse ahí la crucecita de mi nombre porque lo usé esto para el currículum vitae, para una demostración de que estaba ahí. Vale, el matrimonio Belil Voladeras, que eran fundadores de Projuventud, no voy a ir, pero bueno, Teresa Comte, que era una fiscal y que nos ayudó en aquella época con el tema jurídico en Barcelona, Federico Jabaloy, que era el profesor catedrático de la universidad, que digamos que me dio a mí la mano para entrar en la universidad y que ha fallecido ya, que rindo un homenaje también desde aquí, José María Yalsá, el médico que comentábamos, Linda Shirley, que creo que era socióloga, antropóloga, una ex miembro estadounidense, Michael Langone, que le he citado antes, Richard Opshy, que era un sociólogo también de California, yo mismo, Pepe Rodríguez, que recordaréis algunos, un autor de libros sobre sectas en aquellos años, que luego fue cambiando, Quique Sagnier, el asistente social que también fue conmigo allá, otros miembros de Margaret Singer, la psicóloga tan importante para los puntos. Bueno, y al final Julian West también, el psiquiatra del que os hablaba antes. Bueno, como referencia de la importancia de aquella época y del estudio del fenómeno. Este es un acta de la comisión interministerial que hubo en aquellos años también, la parte política del tema, en el que yo participé también durante un tiempo, tampoco duró mucho, como ejemplo de la viveza, insisto, del fenómeno. Algunas de las primeras publicaciones, en este caso con Federico Jabaloy en el año 87, o el rol del psicólogo en el fenómeno de las sectas ante los tribunales. Y este es mi primer libro, fruto de la tesis doctoral en el año 92, usando también esa metáfora, ese término coloquial del lavado de cerebro, ¿no?, fruto de la tesis doctoral del 91. Y así vuelve un poco de la intervención a la universidad, ¿no? Fui a la universidad, fui a la intervención y volví a la universidad.
de la intervención al doctorado y a la universidad, del cual mostraba esa publicación, ¿no? Y el intento de conjuntar la investigación y la aplicación, ¿no? Ese intento de tener una visión cercana de los dos mundos y, por tanto, investigar algo que pueda ser aplicable, que fue un poco y sigue siendo el objetivo desde lo académico de nuestra toma de nuestra visión, ¿no? Cambio de siglo y de milenio. Lo cito porque los que no lo habéis vivido o erais jóvenes, quizá no recordaréis el tema del efecto 2000, que aparte de la historia solo informática, que había un cierto pánico a que los programas informáticos no supieran cambiar el calendario al año 2000, había los milenaristas que, como cambiaba el siglo y cambiaba el milenio, se iba a acabar el mundo, ¿no? Entonces más de uno se suicidó, ¿no? Bueno, la evolución de Projuventud AIS, la actual AIS y otras asociaciones profesionales vinculadas, de los que aquí hay una representación de los que históricamente habéis colaborado y seguís colaborando o no, pero con un rol profesional importante. Y otros profesionales, pues, como José vino en otros espacios no catalanes, porque aquí estamos hablando como si fuéramos el centro del universo, y evidentemente en Madrid también, ¿no? Y como yo volví a lo académico, me centro ya en nuestro equipo Invictus y en comentar ahí que, bueno, yo estaba trabajando, investigando el fenómeno, pero llegó Carmen. Llegó Carmen desde la Universidad Autónoma de Madrid con su iniciativa, sus ganas de investigar, su tesis doctoral en marcha y, bueno, vino a Barcelona, hizo una estancia, estuvo con AIS, estuvo con nosotros y obviamente su capacidad, su empenta en catalán, su iniciativa, sus ganas, pues colaboraron muchísimo y sobre todo en la reconexión con lo internacional, con ICSA, ¿no? Tantas conversaciones y tantas veces hemos hablado, ¿no?, de la presencia en ICSA. Por tanto, fue un revulsivo, fue un motor también para la evolución de nuestro grupo y sigue siendo. Y luego, por señalar, un paso más adelante llegó Omar Saldaña, ¿no? Y de nuevo otro gran empuje a nuestro grupo, a nuestro equipo, y que actualmente, pues, como sabéis los más cercanos, es, pues eso, un motor importantísimo de Invictus. Por citar algunos, porque luego vino la tesis también de Mantelo, que anda por ahí, y vinieron otros a los que Carmen hacía alusión antes también, que no vamos a nombrar para no... Bueno, el misterio se hizo ciencia, decía, ¿no? Ese misterio del lavado cerebro y del control mental, ¿no?, se fue transformando en un comportamiento extremo, que lo sigue siendo, lo fue siempre, pero explicable. Y ya no tenemos que recurrir al misterio, sino a la ciencia, ¿no?, a través del estudio científico riguroso. Bueno, y ahí sale nuestra propuesta. Yo, en los últimos años, con el equipo venimos hablando mucho, tendríamos que haber hecho un artículo teórico potente sobre cuál es nuestra ubicación en este mundo, ¿no? Sí. Y esta tendencia de hacer. Pero el modelo ya lo hemos ido configurando. El modelo, la etiqueta yo creo más lógica sería esta, el modelo de la dominación, ¿no? Y paso a explicaros un poquito. Nuestra definición del abuso psicológico. ¿Creéis que ya es una definición que es compatible con otros fenómenos? No solo el de sectas, porque tampoco somos el tema de las sectas una cosa aislada en el mundo y no cultivemos más el misterio. No, las estrategias que se usan para dominar, se usan para dominar en sectas y se usan para dominar en otros ámbitos de forma similar. Obviamente cada ámbito tiene sus particularidades. Entonces, es un proceso de aplicación sistemática y continuada. Esto, desde el tema del comportamiento humano, es muy importante, porque la mayoría de cosas del comportamiento humano que investigamos son cosas que suceden momentáneamente. Un ejemplo es, de los que sois más clínicos, el estrés postraumático, ¿no? El estrés postraumático se ha propuesto para etiquetar lo que le pasa a una persona con un trauma puntual, una violación, ¡paf!, ¿no? ¿Y qué trauma tiene? Aquí estamos en un estrés postraumático complejo que todavía está en debate. Por tanto, en una situación continuada en el tiempo y mucho más difícil de investigar, ¿no? El fenómeno del lavado de cerebro, de la dominación, acontece durante un proceso continuado, sistemático, de aplicación de estrategias de control, manipulación, coacción, con el objetivo, y aquí está, y ahí el modelo de dominar a la persona. Ese es el objetivo, desde nuestro punto de vista.
bien sea para someterlo, como es en el caso de sectas, pareja, etcétera, explotación sexual infantil, que ahora estamos trabajando también, o excluirla, como sería el caso del bullying, escolar o laboral, mobbing, etcétera. El tema de los daños. Los daños aquí. Los daños o las consecuencias estarán evidentemente en función de la duración, severidad del abuso recibido, personalidad previa, residencias, apoyo social recibido, etc. ¿Por qué los separamos? Porque desde nuestro punto de vista, históricamente, si miráis las definiciones de agresión, violencia, casi todas las definiciones acaban diciendo son aquellos comportamientos que causan, transforman la identidad, la autoestima, no sé cuántas cosas, van al daño. Se definen por las consecuencias, los daños. Una de nuestras perspectivas sí que nos caracteriza como es que nosotros definimos la violencia, el abuso por la acción abusiva. Y luego miramos los daños, ¿cómo no? Pero para mirar los daños y medirlos ya conocemos el mundo de las consecuencias, los peritajes, etc. Pero esa separación la creemos fundamental. Bueno, puntos de partida sobre el abuso, ¿no? Lo entendemos como un modo amplio como toda forma de abuso no físico. Es decir, podemos hacer muchas categorías del abuso, ambiental, económico, etc. ¿no? Pero básicamente la dicotomía que todo el mundo entiende es si hay abuso físico, sabemos lo que es, ¿verdad? Deja huellas, etc. Todo lo que no es físico para nosotros es psicológico, sea por la vía económica, por la vía del entorno, relacional, X. Lo consideramos un fenómeno con distintos campos de aplicación, creo que ya lo dije antes, ¿no? Grupos, pareja, móvil y otros, ¿no? Es un fenómeno con variedades, pero hay un tronco común importantísimo que es la dominación de la persona, que es lo que decimos aquí. Finalidad es la dominación del otro, de la otra persona, para someter o excluir. Y esta también es una conclusión de nuestro grupo. Nosotros hemos hecho esa división. Esa dominación tiene dos objetivos dicotómicos: dominar para someter o dominar para excluir, hacerle sentir excluido a la persona y que se vaya. Es un tipo de violencia instrumental, porque es una violencia que busca otra cosa, que es la dominación. Por tanto, se realiza para otro objetivo. Y es una violencia intencionada, evidentemente, y continuada, como he dicho antes en el tiempo. Por tanto, es deliberada, premeditada, planificada. Pretende influir y controlar, es decir, aquí estamos a caballo de esos dos grandes temas de la psicología social en particular, ¿no? De la influencia, que al final la dominación es una forma extrema de influencia, con herramientas o habilidades violentas, y ahí el carácter abusivo, porque influencia, conocemos mucha, que es lícita, la persuasión y la influencia lícitas que todo el mundo sufrimos o hacemos a diario, ¿no? Para controlar estos grandes cuatro ámbitos en los que nosotros hemos clasificado nuestras estrategias de abuso. El ámbito cognitivo de los pensamientos, el ámbito emocional, el ámbito del comportamiento o el ámbito del contexto, entorno, situación en la que la persona está. Y eso se hace a través de estrategias de interacción abusivas, que es en donde nos hemos centrado nosotros en nuestra investigación sobre todo, ¿no? Partiendo de una asimetría siempre entre abusador y abusado. Siempre hay alguien con más poder que ejerce el abuso sobre alguien con menos poder, que es la persona abusada. Ahora bien, hay una particularidad que nuestro grupo ahora está investigando y que yo la primera vez que la constaté en el tema de bullying me chocó mucho, pero sucede muy a menudo, y esto es un poquito delicado, espero que se entienda bien, ¿no? Y es que muy a menudo las personas que sufren, ¿no? Que son abusadas, en alguna oportunidad también pueden aplicar sufrimiento a otros, ¿no? Y en el caso de las sectas pasa. Normalmente cuando entras solamente eres víctima, pero cuando entras en el redil del grupo, ya el grupo te obliga a aplicar esas técnicas de amenaza, aislamiento a otros. Por tanto, colaboras en nombre de tu Dios, en nombre de tu verdad, en ejercer esa presión sobre otras personas. Por tanto, eres víctima y a la vez responsable de esos comportamientos. Por eso luego cuando sales tienes tanta culpabilidad por haber ejercido ese tipo de comportamientos y de prácticas. Bien, entonces nuestra aportación pretende, sobre todo, centrar el estudio en la acción abusiva, como os comentaba antes, ¿no? Acotar y delimitar el abuso, por eso hemos propuesto taxonomías de estrategias abusivas, tanto en sectas, en pareja, en móvil, ahora en explotación sexual infantil, tenemos el artículo pendiente de publicar.
y medir. Con esas taxonomías de comportamientos, hacer escalas de medida para aportar, como decíamos antes, a la sociedad, a los clínicos, herramientas que puedan ser usadas también para determinar si ha habido o no abuso, ¿no? A través de ítems que responden como autoinforme a las propias víctimas, ¿no? Bien, y además estudiar las variables explicativas de la acción abusiva, es decir, la fusión de la identidad, como estamos ahora trabajando, los principios morales, por qué mi moral, ¿no? Como les pasa a los terroristas, ¿no? ¿Por qué mis principios morales me llevan a agredir y matar a otros, ¿no? Pues en nombre de verdades absolutas como las de las sectas también les justifica la acción antisocial en contra de otras personas del grupo o de fuera del grupo, ¿no? El sacrificio por la causa, y aquí tenía al final un interrogante como para dejar en vuestras cabezas el tema que creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Pero al menos planteado así yo creo que suena bien en cuanto a la expresión de la frase. Agredir por amor. Lo que decía yo antes de los terroristas se parece mucho a lo que los sectarios pueden hacer, ¿no? O sea, aplico esta disciplina, te agredo, te controlo, te amenazo por tu bien, porque te quiero, porque así protegemos la verdad de nuestra doctrina, salvamos a nuestro planeta, a nuestra gente, ¿no? Por tanto, por amor, yo hago todo eso. Así de generoso soy, pero es el amor, mi moralidad, lo que me lleva a hacer esas cosas. Y otro interrogante que no me he atrevido a poner aquí, pero voy ya que acabamos ya, es el tema que ahí falta mucha investigación, el tema del placer. El placer que me da a mí hacerte todo eso, ¿no? Obligarte a hacer todo eso porque así vamos a salvar el mundo, así vamos, ¿no? A creer, a que nuestra verdad se extienda. Desde lo hago, te aplico eso y encima me siento bien, me da placer. Lo dejamos ahí. Cuando la agresión da placer, ¿no? Muy bien, pues hago una última frase para ya cerrar el tema, ¿no? O muestro a Voltaire, ¿no? Y como con sus palabras decía ya en aquella época, la pasión por dominar es la más terrible de todas las enfermedades del espíritu humano. Digamos que detrás de todo lo que estamos diciendo, ¿no? Ese modelo de dominación quedaría ahí reflejado en esa acción o ese intento de que hay mucha gente que sigue teniendo esa dominación y ese deseo y esa satisfacción de dominar a otros, de vencer como leitmotiv de su vida. Y con esto termino la presentación. No sé si habrá tiempo para comentarios o preguntas o que tengáis a bien hacer, pero si no, pues muchas gracias por vuestra asistencia